La madrugada caía sobre el bosque viejo como una manta húmeda, pesada, difícil de sacudir del cuerpo. A esa hora, cuando la luna apenas se sostenía sobre las copas más altas, Mateo Rivas, guardabosque por vocación y costumbre, iniciaba su primera ronda del día. Caminaba con la linterna aferrada en la mano, como si fuera lo único capaz de mantener a raya la oscuridad que, a veces, parecía tener voluntad propia. El sendero que recorría desde hacía 12 años se extendía frente a él como una línea que se perdía entre sombras. Y, aún así, esa noche parecía diferente. Era como si el bosque hubiese estado esperándolo, observándolo. No había viento. No había pájaros. Ni siquiera los insectos murmuraban. Un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido de sus propios pasos. Mateo frunció el ceño. Había aprendido a leer el bosque como quien interpreta un libro antiguo, por señales, por pequeños detalles, por vibraciones casi invisibles. Y lo que sentía ahora era algo nuevo, algo que le helaba la columna. Tranquilo, se susurró a sí mismo mientras avanzaba. Es solo cansancio. Pero no lo creía. A los pocos metros, el olor lo golpeó, una mezcla áspera, como madera húmeda mezclada con hierro viejo. Se detuvo. La luz de la linterna reveló algo extraño, casi grotesco, un tronco completamente pelado, sin corteza, sin marcas de hacha, sin señales de un rayo. La madera desnuda estaba brillante, como carne expuesta. Mateo tragó saliva. No era la primera vez que encontraba un árbol así, pero siempre tenía una explicación. Hongos, plagas, tormentas. Siempre. Pero ese árbol parecía, reciente. Vivo. Como si lo hubieran desnudado hacía apenas unos minutos. Se arrodilló para examinarlo mejor. Ahí estaban, arañazos largos, profundos, irregulares. No de animal. Tampoco de herramienta. Algo entre ambos. Se incorporó lentamente, sintiendo el latido acelerarse en su cuello. El bosque, silencioso como un cementerio bajo tierra, parecía observar cada movimiento. ¿Quién haría esto?, murmuró. Una sensación familiar volvió a su pecho, una mezcla de curiosidad profesional y miedo. Ese miedo primitivo que a veces se apaga con los años, pero que nunca desaparece por completo. Avanzó siguiendo las marcas, que continuaban como un rastro desgarrado entre los árboles. Por un momento, creyó escuchar algo, un crujido, suave, como si alguien hubiera pisado hojas detrás de él. Se volvió con rapidez. Nada. Pero el silencio ya no era silencio. Había cambiado. Tenía peso. Tenía presencia. Mateo respiró hondo, intentando recuperar la calma. No podía permitir que la imaginación lo dominara, el bosque castigaba a quienes se dejaban llevar por los nervios. Sin embargo, mientras avanzaba, algo empezó a emerger entre las sombras de su memoria, rumores, viejas historias contadas por guardabosques veteranos en noches de guardia. Historias sobre presencias que protegían el bosque o se alimentaban de quienes lo vigilaban. Historias que Mateo siempre había descartado como supersticiones. Pero esa noche, mientras la luz de la linterna temblaba sobre los troncos marcados, aquellas historias parecían demasiado cercanas. Finalmente, llegó al claro central. Y ahí lo vio. Una estructura que no debería existir. Una cabaña que conocía mejor que su propia casa, su cabaña, pero envejecida, torcida, cubierta de raíces como si hubiera crecido desde el suelo siglos atrás. Mateo sintió la respiración quedarse atrapada en su pecho. La cabaña no estaba vacía. Había una figura en la puerta. Inmóvil. Esperando. Y aunque la distancia le impedía ver su rostro, Mateo reconoció la postura, la forma del cuerpo, la silueta entera. Era idéntica a la suya. Por un instante, el bosque pareció contener el aire. Y Mateo, con la linterna temblando entre sus dedos, entendió que había cruzado un límite invisible. Uno del que tal vez no habría regreso. El bosque viejo no estaba muerto. No estaba vacío. No estaba dormido. El bosque viejo respiraba. Y esta vez, lo hacía cerca de él.
El corazón de Mateo golpeaba con tanta fuerza que podía sentirlo en los dedos. La figura en la puerta de la cabaña antigua seguía inmóvil, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. La linterna parpadeó, proyectando sombras que parecían deformar el claro entero, y por primera vez en sus 12 años como guardabosque. Mateo tuvo el impulso de correr. Pero no lo hizo. El bosque había enseñado algo muy claro: si huyes, algo te sigue. Avanzó lentamente, midiendo cada paso, como si el suelo pudiera hundirse bajo él. El aire se volvió más frío. Cada respiración salía como un pequeño susurro blanco. El silencio era tan profundo que el crujido de una rama bajo su bota sonó como un disparo. La figura inclinó la cabeza. Un movimiento mínimo. Preciso. Humano. Pero, vacío. ¿Quién eres?, preguntó Mateo, aunque la pregunta sabía inútil. Ya conocía la respuesta, y por eso la rechazaba. El doble dio un paso hacia adelante. La luz reveló su rostro, y Mateo sintió un vuelco en el estómago. Era él, pero no del todo. Su piel estaba estirada de más, como si no fuera realmente suya, brillante, húmeda, pegada sobre una estructura que imitaba un cuerpo humano sin comprenderlo del todo. Los ojos eran blancos, lechosos, pero brillaban con un reconocimiento que helaba. «Guardas mi bosque», dijo la copia con una voz quebrada, como si cada palabra fuera un esfuerzo. «Él te conoce». Mateo retrocedió un poco. Él. El bosque. Las historias. Las desapariciones. Todo empezó a encajar de una forma que no quería aceptar. «No sé qué eres», respondió, con la voz entrecortada, «pero no eres yo». La criatura sonrió. Esa sonrisa fue lo peor. No había emoción, no había expresión. Era solo un gesto aprendido. Un intento por parecer humano. «Soy lo que queda de ti», dijo el doble. En ese instante, algo se movió detrás de Mateo. No una rama. No un animal. Un movimiento claro, firme, pesado. Mateo giró la linterna y el rayo capturó lo inimaginable: varias figuras emergiendo entre los árboles. Todas torcidas, desiguales, como copias defectuosas de cuerpos humanos. Rostros antiguos que Mateo había visto alguna vez en fotos colgadas en la estación de guardabosques, los que no regresaron, los que el bosque se tragó. Todos avanzaban hacia él. Todos tenían ese mismo rostro vacío, cubierto de piel ajena. Mateo retrocedió hasta sentir la fría madera de la cabaña falsa tocarle la espalda. Al rozarla, la madera se movió. Respiró. Como si tuviera pulso. Un escalofrío recorrió a Mateo de pies a cabeza. «No soy parte de esto», susurró, aunque ni él lo creía del todo. Su doble levantó una mano perfecta, idéntica a la suya, excepto por algo: la piel no estaba unida al cuerpo. Colgaba en los bordes, temblando ligeramente con el viento inexistente. «Ya lo eres», dijo. «Él te ha elegido». La tierra tembló bajo los pies de Mateo. No un terremoto. Una respiración profunda. Como si el bosque entero inhalara y exhalara justo bajo él. Entonces ocurrió el giro que quebró por completo su percepción. La cabaña detrás de él se abrió, no como una puerta tradicional, sino como una grieta orgánica, una herida que dejaba ver una oscuridad viva, palpitante. De su interior, un sonido grave emergió, una pulsación lenta y húmeda, como el corazón de algo inmenso enterrado bajo siglos de raíces. Los dobles se detuvieron. Inclinaron la cabeza. Escuchaban. Era una llamada. Una orden. La voz del bosque. La grieta se abrió más, y una corriente de aire caliente salió de ella, cargada con un olor putrefacto, húmedo, primitivo, como si proviniera de algo que llevaba demasiado tiempo viviendo bajo tierra y al fin despertaba. Mateo sintió las piernas flaquear. Intentó huir, pero el suelo cedió unos centímetros, blando como carne. La voz grave lo envolvió. No decía palabras, pero transmitía algo claro: posesión, hambre, pertenencia. Los dobles dieron un paso hacia adelante, listos para llevarlo a la grieta viviente. Pero entonces, algo cambió.
Algo que ni ellos esperaban. La linterna se apagó, pero el claro se iluminó. Una luz blanca, fría, casi celestial descendió entre los árboles, perforando la oscuridad. Y los dobles retrocedieron. Todo el bosque gimió, como si la luz fuera un dolor insoportable para él. Mateo alzó el rostro, deslumbrado, temblando. La luz descendía desde lo alto, pero no tenía origen. No venía de la luna. No venía del cielo. No venía de nada visible. Era como si alguien, o algo, la hubiese activado justo en ese instante para salvarlo. O para llamar la atención del bosque. La grieta de la cabaña se cerró de golpe, como un párpado gigantesco. Los dobles desaparecieron entre las sombras, como animales espantados. El bosque volvió a quedarse quieto. Pero no en silencio. Ahora, susurraba. Mateo respiró con dificultad. Estaba vivo, sí. Pero todo había cambiado. No sabía quién había encendido esa luz. No sabía si lo había salvado, o marcado. Lo único seguro era esto. El bosque lo quería. Y ahora, algo más también. La luz blanca permaneció suspendida unos segundos más sobre el claro, sin origen, sin dirección, como un faro flotante en medio de la espesura. Mateo la observaba con los ojos entrecerrados, temblando aún del encuentro con sus dobles. Su cuerpo seguía reaccionando al miedo, respiración rápida, manos sudorosas, piernas tensas, como si todavía esperara que el bosque volviera a abrir una de sus grietas vivientes para tragarlo. Pero la luz. La luz era distinta. No pertenecía al bosque. Eso lo sintió de inmediato. Era demasiado pura, demasiado artificial, demasiado humana. Y entonces ocurrió, la luz se encogió sobre sí misma como si estuviera respirando al revés. Se contrajo, se volvió un hilo, una chispa, y luego desapareció por completo. La oscuridad regresó con una violencia brutal. Como un golpe. Como si la noche hubiera estado aguardando ese instante para devorarlo. Mateo, instintivamente, encendió la linterna. El haz tembloroso apenas logró vencer la negrura recién formada. La cabaña falsa, que había cerrado su boca viviente, parecía ahora más vieja, más seca, como si lo que fuera que habitaba adentro se hubiera retirado profundamente para huir de la luz. ¿Qué diablos fue eso? Susurró Mateo, aunque sabía que nadie respondería. O eso creyó. Porque el bosque respondió. No con palabras. No con pasos. Sino con un sonido sutil, un clic metálico, muy familiar. Mateo giró sobre sí mismo con el corazón en la garganta. Ese clic era suyo. Era el sonido de su radio portátil. La radio que él había dejado en la estación horas atrás. Y ahora, estaba encendida, tirada en el suelo, justo frente al tronco pelado. Mateo se congeló. Avanzó con cautela, agachándose para tomarla. La static comenzó a llenarlo todo, un chisporroteo irregular que parecía mezclar aire, voces ahogadas y un zumbido profundo, casi orgánico. Aquí, estación, dijo una voz rota, irreconocible. La señal se cortó. Mateo se acercó la radio al oído. ¿Quién está hablando? Cambio, preguntó, intentando mantener la calma. La estática se densificó, como si algo respirara detrás del ruido. Entonces la voz regresó. Rivas, susurró. Regresa. Mateo sintió un escalofrío subiendo por su columna. Esa voz era familiar. Familiar de una forma que dolía. ¿Esteban? Preguntó, con la garganta seca. Esteban Vargas. Su mentor. Su amigo. El guardabosque que desapareció en ese mismo sector hacía 3 años. La voz respondió. No sigas. No lo despiertes. Y la radio se apagó por completo. Mateo retrocedió, aturdido, sintiendo como la sangre se le acumulaba en los oídos. Era imposible. Esteban había sido declarado muerto. Jamás encontraron su cuerpo. Jamás hallaron indicios. Entonces, ¿qué acababa de escuchar? Un crujido a sus espaldas lo hizo girar hacia la cabaña falsa.
Su doble ya no estaba. El claro parecía vacío, pero Mateo sabía que no lo estaba. El bosque había cambiado desde que la luz apareció. Y ahora, parecía inquieto. Necesitaba respuestas. Y solo había un lugar donde podía empezar, la estación. Emprendió el camino de vuelta con pasos firmes, pero sin correr. Correr invitaba al bosque a seguirte. A perseguirte. Cada metro que avanzaba, el ambiente se volvía diferente. Los árboles parecían más juntos. Los troncos pelados, más frecuentes. La temperatura bajaba, mientras algo, un murmullo constante, lo acompañaba desde los costados del sendero, como si cientos de voces pequeñas intentaran advertirle, o engañarlo. Cerca ya de la estación, algo inesperado lo detuvo en seco. Las luces del edificio estaban encendidas. Todas. Como si alguien hubiera llegado antes que él. Mateo sintió alivio por un instante, pero ese alivio se partió en dos cuando vio algo en la ventana. Su silueta. La suya. De pie. Mirándolo desde adentro. Sonriendo. Mateo dio un paso atrás. El doble levantó la mano lentamente, imitando su gesto, reflejándolo como un espejo, excepto por un detalle, su boca se abrió demasiado, mostrando dientes que no eran dientes humanos. La puerta de la estación crujió. Se abrió sola. Mateo tragó saliva. La radio muerta en su mano comenzó a calentar, quemándole la palma. Y entonces escuchó la voz. Pero no desde la radio. No desde la estación. Desde el bosque entero. Susurrando al unísono. Regresa, al corazón. Mateo levantó la linterna hacia la oscuridad del sendero. El rumor del bosque crecía, cada vez más intenso. La cabaña falsa. Los dobles. La grieta viviente. La luz que no pertenece. La voz de Esteban. Todo apuntaba a un mismo lugar. Un sitio del que nadie hablaba, pero que todos evitaban. Un sitio al que Mateo jamás quiso acercarse. El corazón del bosque. Y ahora sabía que no podría evitarlo. Porque el bosque lo había elegido. Y la luz también. Y entre ambos, lo estaban llamando. El viento comenzó a soplar por primera vez en horas, levantando hojas secas que giraban a los pies de Mateo como un remolino inquieto. La estación iluminada frente a él parecía un refugio, pero sabía bien que no lo era. La figura en la ventana, su doble, seguía sonriendo con una rigidez que desafiaba toda lógica humana. No se movía. No respiraba. Solo observaba, y esperaba. Mateo apretó la radio muerta en su mano. La voz de Esteban aún resonaba en su mente. No lo despiertes. Pero era demasiado tarde para esa advertencia. Lo que fuera que habitaba el bosque, ya estaba despierto. Y lo estaba llamando. Respiró profundo, intentando recuperar algo de control. Después dio un paso hacia la estación. No porque quisiera entrar, sino porque necesitaba comprender qué significaba que él mismo estuviera al otro lado del vidrio. Cada paso se sentía como caminar hacia una trampa transparente. Sin embargo, Mateo había aprendido una regla fundamental: cuando el bosque decide perseguirte, esconderse solo retrasa lo inevitable. Se detuvo frente a la ventana. La figura al otro lado no parpadeó. No cambió de postura. No imitó su respiración. Pero algo en su cara había cambiado, la piel parecía tensarse, como si estuviera ajustándose. Acomodándose. Aprendiendo a encajar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Mateo con voz firme, aunque por dentro temblaba. El doble inclinó la cabeza. Y entonces Mateo vio algo que lo dejó sin aire. Detrás de su copia, en la oscuridad de la estación, una segunda figura se movió. Era más alta. Más angulosa. Con una silueta imposible de clasificar como humana. La linterna falló un instante. La luz titiló. Y así, por una fracción de segundo, Mateo vio el verdadero rostro detrás del doble. Una masa hecha de raíces, fibras, carne oscura y ojos dispersos, algunos abiertos, otros cerrados, todos mirando en direcciones equivocadas.
Un ser que parecía llevar siglos absorbiendo fragmentos de cuerpos y memorias de quienes se perdían en ese bosque. La estación entera vibró, como si esa entidad respirara desde sus paredes. Mateo dio un paso atrás, helado. No, susurró. El doble se movió por primera vez, levantó la mano y señaló hacia el sur. Hacia lo más profundo. Hacia el lugar del que todos hablaban en susurros y al que nadie se atrevía a ir. El corazón del bosque. La puerta de la estación se abrió lentamente. El olor que salió de ella no era aire. Era humedad vieja, podrida, mezclada con un aroma dulzón que se quedaba pegado en la garganta. Mateo sintió el primer impulso de correr de verdad. Pero otro sonido lo detuvo en el acto. Un disparo. Breve. Seco. Real. Mateo se lanzó al suelo por instinto. La linterna rodó, proyectando haces caóticos sobre el bosque. Desde algún lugar entre los árboles, alguien había disparado. Rivas. Muévete. Gritó una voz masculina. Una voz que él conocía. Una voz viva. No distorsionada. ¿Esteban? Jadeó Mateo, incorporándose de golpe. Entre los árboles, una figura humana emergió con una linterna potente y un rifle al hombro. Era él. De verdad. Con la barba crecida, la ropa sucia, los ojos hundidos, pero vivo. No hay tiempo, dijo Esteban, acercándose sin bajar el arma. Te está siguiendo. Y quiere lo que tú tienes. ¿Qué cosa? Preguntó Mateo, confundido. El esguardabosque lo miró con intensidad. Demasiada. Tu forma, respondió. Tu recuerdo. Tu lugar. Antes de que Mateo pudiera pedir explicaciones, la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. No como un terremoto, sino como el pulso de un animal gigantesco despertando. La puerta de la estación, que había quedado entreabierta, se abrió por completo como empujada desde adentro por algo enorme. Y entonces salió. No el doble. No la entidad de raíces. Algo nuevo. Un híbrido entre ambos. Un cuerpo humano, pero sin rostro. Solo una superficie lisa de piel húmeda, como un lienzo esperando ser ocupado. Mateo retrocedió. Esteban disparó. La criatura no cayó. No sangró. Solo absorbió el impacto, la carne cerrándose de inmediato. ¡Corre!, gritó Esteban. Mateo no lo pensó, corrió junto a él hacia lo profundo del bosque, irónicamente, hacia el lugar que tanto temía. La criatura lo siguió sin hacer ruido, moviéndose como si flotara sobre la tierra. Mientras corrían, ramas les arañaban el rostro, raíces parecían elevarse para atraparlos, y el bosque entero emitía un murmullo vibrante, como un idioma imposible que crecía en intensidad. ¿Qué es esa cosa?, preguntó Mateo, jadeando. Esteban no respondió de inmediato. Solo cuando vieron una luz tenue entre los árboles, no blanca, sino anaranjada, cálida, se detuvo un instante y habló. Es el bosque, dijo, pero también es nosotros. Es lo que queda de quienes entramos demasiado profundo, y lo que él quiere tomar ahora. Mateo lo miró horrorizado. ¿Y esa luz?, preguntó. Esteban sonrió apenas. Eso, Mateo, eso no viene del bosque, dijo. Eso viene de algo que lleva años resistiéndose a él. Un nuevo sonido surgió detrás de ellos. Un gorgoteo. Un intento de imitar una respiración humana. La criatura estaba cerca. Demasiado cerca. Esteban lo tomó del brazo. Prepárate, susurró. Lo que vas a ver ahora puede salvarte, o terminar de reclamarte. Y juntos, corrieron hacia la luz cálida que se filtraba entre los árboles, sin saber si estaban corriendo hacia un refugio. O hacia la trampa final. La luz anaranjada parpadeaba entre los troncos como un latido cálido en medio de un bosque enfermo. Mateo y Esteban corrieron hacia ella sin cuestionarlo, guiados por puro instinto, por un miedo tan antiguo como la noche misma. Detrás de ellos, la criatura sin rostro avanzaba sin esfuerzo, como si el bosque abriera paso para que los alcanzara.
Cuando por fin cruzaron el último grupo de árboles, quedaron frente a un claro perfectamente circular. En el centro había una fogata enorme, viva, respirante, pero su fuego no era normal. Ardía en silencio. Las llamas no crepitaban, no chispeaban, se movían como si tuvieran conciencia, extendiéndose hacia ellos con suavidad, como si reconocieran su presencia. Mateo frenó de golpe. La calidez del fuego le rozó la piel sin quemarla. Era una sensación extraña, reconfortante, pero alerta, como si la fogata lo estuviera evaluando. «Quédate dentro del círculo», ordenó Esteban, jalándolo del brazo. «¿Qué es este lugar?», preguntó Mateo, aún tratando de recuperar el aliento. Esteban soltó una carcajada seca. Una risa cansada, quebrada. «Esto, Rivas, es lo único que el bosque no ha podido tragar», respondió. «Y no porque no lo haya intentado». Mateo miró el círculo con más atención. Las rocas que delimitaban el perímetro no eran rocas, eran trozos de corteza carbonizada, colocados como una barrera. Cada una tenía símbolos tallados, espirales, líneas entrecruzadas, figuras que parecían moverse con la luz del fuego. Antes de que pudiera preguntar más, el ambiente cambió. La criatura sin rostro apareció en la entrada del claro. Y se detuvo. Como si hubiera chocado contra una barrera invisible. El cuerpo indeciso de la criatura se estremeció, como si la fogata le produjera un dolor incomprensible. La piel lisa se arrugó, tembló, y un sonido húmedo, un gorgoteo agudo brotó de algún lugar profundo dentro de ella. La criatura extendió un brazo, que no era un brazo. Era un conjunto de raíces delgadas, huesudas, que se estiraron hacia el claro intentando alcanzarlos. Las puntas tocaron el borde, y al instante se incendiaron sin fuego, simplemente se volvieron ceniza, deshaciéndose. La criatura retrocedió, descompuesta, emitiendo un gemido que heló la sangre de Mateo. «¿Por qué no entra?», susurró, sin quitar los ojos de la abominación. «Porque aquí no manda él», dijo Esteban. «Aquí manda ella». Mateo lo miró, confundido. «¿Ella?». Esteban señaló hacia el otro lado del claro. Y entonces Mateo la vio. Una mujer sentada frente a la fogata, cubierta con un abrigo de piel y un gorro antiguo, como los que usaban los viejos habitantes de la región siglos atrás. Su rostro estaba iluminado por el fuego, pero no proyectaba sombra. Tenía la mirada fija en las llamas, como si leyera algo dentro de ellas. «Pasa, Mateo Rivas», dijo la mujer con una voz suave, clara, completamente humana. «Llevo tiempo esperando que llegaras». Mateo tembló. No solo por sus palabras, sino porque ella lo llamó por su nombre sin haberlo visto. «¿Quién es usted?», preguntó con cautela. La mujer sonrió, y algo en su expresión era tan sereno que contrastaba con el infierno viviente que los perseguía. «Soy la última guardiana», dijo. «La que decidió no entregar su forma al bosque». Esteban bajó la vista al escuchar eso, como si cargara un peso viejo. «Ella nos salvó», añadió. «O al menos, nos dio una oportunidad». La mujer inclinó la cabeza hacia la criatura que se retorcía fuera del claro. «Eso que te sigue, Mateo, no es el bosque», explicó. «Es lo que el bosque usa cuando no ha logrado comerse por completo a un humano. Es un cuerpo en transición. Un intento fallido de absorber una identidad». Mateo sintió un vacío en el estómago. «¿Y por qué me sigue a mí? ¿Por qué quiere mi forma?». La guardiana lo observó con ojos profundos, oscuros como la tierra húmeda. «Porque tú eres diferente», respondió. «Porque el bosque te ha observado durante años y te ha aceptado como parte de él. Pero no te ha poseído. No te ha tomado». Hizo una pausa. «Eres una excepción, Mateo». Y eso lo enfurece. La criatura sin rostro volvió a intentar cruzar el borde. Cada vez que lo hacía, perdía más de sí misma, piel, fibras, fragmentos que caían como hojas quemadas. «Entonces», dijo Mateo con la voz apenas audible, «¿qué quiere hacer conmigo?». La guardiana respiró lento. Se inclinó hacia adelante. «Quiere que sea su voz», dijo en un susurro.
Quiere entrar al mundo humano, usando tu cuerpo. El silencio se hizo pesado. Terrible. Mateo sintió que la piel se le helaba. Pero yo no voy a permitirlo, continuó la mujer, apoyando una mano sobre la tierra. Ni tendrás que hacerlo solo. ¿Por qué, Mateo Rivas? No eres el primero al que el bosque ha elegido. Mateo tensó los músculos, confundido. ¿Qué significa eso? Preguntó. La guardiana sonrió, pero no con alegría. Era una sonrisa de resignación. Que el bosque no elige a uno, dijo. Elige a varios. Y todos los que elige. Ya están aquí. La luz de la fogata creció de repente, expandiéndose hacia los bordes del claro. Y entonces, desde las sombras más profundas, aparecieron siluetas humanas. Una. Otra. Otra más. 5. 10. 15. Todos vivos. Todos escondidos. Todos con miradas cansadas, pero humanas. Y todos ellos, de una forma u otra, habían sido llamados por el bosque. Mateo dio un paso atrás, aturdido. Lo que creía una persecución personal. Era solo el comienzo de algo mucho mayor. El amanecer apenas despuntaba cuando Martín abrió los ojos, sobresaltado por un sonido que no pertenecía al bosque. Un susurro insistente que parecía repetirse dentro de su tienda como un hilo helado entre los pliegues de la lona. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba, a mitad del sendero prohibido, el más antiguo de la reserva, aquel que ni los guardabosques más veteranos se atrevían a patrullar. La noche anterior había sido un desfile de ruidos extraños detrás de los árboles, pasos lentos, tensos, como si algo hubiese estado caminando alrededor de su campamento, examinando cada respiración que exhalaba. Trató de pensar que era un ciervo, tal vez un zorro. Pero el sonido que lo despertó no podía venir de ningún animal que él conociera. Era una voz. Una voz áspera, arrastrada, repitiendo su nombre. Martín. Él se quedó inmóvil, como si el aire hubiese cuajado dentro de sus pulmones. No respondió. No se movió. No debía hacerlo. Esa era la regla número 1 en cualquier encuentro con lo desconocido, no mostrar atención. No demostrar que habías escuchado. Pero la voz volvió, más cerca. Martín. El bosque seguía en silencio, casi respetando lo que fuera que lo llamaba. Las aves no cantaban. No había viento. Todo parecía contener la respiración. Martín sintió el impulso de agarrar su linterna, pero en cuanto sus dedos rozaron el metal, el susurro se transformó en un tono distinto, como un gruñido gutural que arañó el interior de la tienda. No, enciendas, luz. Entonces reaccionó. De un tirón abrió la cremallera de la tienda, salió y se giró con la linterna encendida, apuntando hacia los árboles. El haz de luz atravesó la niebla tenue de la madrugada, pero no iluminó a nadie. Solo sombras largas, distorsionadas, como figuras vigilando desde la espesura. Hasta que vio una silueta. Alta. Inmóvil. A solo unos metros. Parecía un hombre. Parecía, pero no lo era. La forma estaba extendida, con extremidades demasiado largas, como ramas que hubieran estirado hasta quebrarse. Tenía la cabeza ladeada, observándolo con un ángulo imposible, como un animal muerto colgando de un hilo invisible. Martín retrocedió un paso. Otro. Trató de controlar su respiración, pero la figura habló. Y lo que dijo heló cada fibra viva en su cuerpo. Tarde. Martín, tú ya escuchaste. La linterna tembló en su mano. ¿Qué quieres? Logró preguntar. La silueta se movió. No caminó. Se deslizó, como si los pies no tocaran el suelo. No, yo, no quiero, tú, llamaste, cuando seguiste las huellas, cuando entraste donde no era tuyo entrar. Entonces Martín comprendió algo terrible. No era que esa cosa lo estuviera buscando. Era él quien la había despertado. La criatura estaba repitiendo sus propios pasos, sus decisiones, como si su presencia hubiese sido una invitación.
La silueta se detuvo justo frente a la línea donde la luz de la linterna comenzaba a perder fuerza. No cruzó. No parecía poder hacerlo. En ese instante, desde el interior profundo del bosque, otro sonido se levantó. Un lamento. No humano. No animal. Una especie de llanto fracturado que hizo que la figura reaccionara, girando la cabeza hacia la oscuridad. Martín vio cómo los huesos de su cuello parecían crujir, como si se estuvieran acomodando para escuchar mejor. Y entonces lo inesperado sucedió. La silueta retrocedió. Retrocedió por primera vez. Como si tuviera miedo. Eso era imposible. Eso no encajaba en nada que él hubiera sospechado. La voz volvió a sonar, pero ya no hacia Martín, sino hacia el bosque. No, aún no, viene, viene. Y sin advertencia, la figura desapareció entre los árboles, tragada por la oscuridad natural y la que no lo era. Martín se quedó allí, solo, temblando, con la linterna apuntando a un vacío que parecía más vivo que el propio bosque. Pero el silencio no duró. Algo más se escuchó a lo lejos. Un paso. Otro. El crujido de ramas, lento, pesado. Como si algo gigantesco se estuviera acercando. Martín tuvo la certeza inmediata de que la figura que lo había estado acosando no era la verdadera amenaza. Era solo el mensajero. O peor. El que huía. Y lo que venía detrás, venía por él. Dios mío, susurró. Y por primera vez desde que empezó todo, supo que estaba completamente solo. Martín corrió. No sabía hacia dónde, solo sabía que debía alejarse del sonido que avanzaba entre los árboles con pasos pesados, como si el bosque entero se hundiera bajo cada pisada. La luz de su linterna temblaba, recortando troncos húmedos y raíces retorcidas que parecían manos tratando de atraparlo. El frío era tan denso que parecía material. Se le metía por la ropa, por la piel, por los huesos. Y mientras más se adentraba, más sentía que el bosque no era solo un escenario, estaba despierto, observándolo, respirando con él. Llegó a un claro pequeño, apenas iluminado por la luz gris del amanecer. Allí se detuvo, jadeando, intentando escuchar con precisión. El bosque estaba silencioso otra vez, demasiado silencioso. Y entonces lo sintió. Una vibración leve bajo las suelas de sus botas. Como si algo enorme se arrastrara bajo la tierra. Se quedó inmóvil. Los latidos de su corazón parecían amplificarse en su oído, acompasándose con esa respiración profunda, subterránea. 1, 2, 3. La tierra se movió. Apenas unos centímetros. Pero suficiente para que Martín retrocediera, tropezara y cayera de espaldas. El suelo vibró otra vez. Luego otra. Y otra. Como si una criatura gigantesca estuviera despertando justo debajo de donde él se encontraba. No, no, susurró, arrastrándose hacia atrás. Entonces algo rompió la superficie. Primero un agujero pequeño, expulsando tierra húmeda. Luego otro. Y otro, formando una línea que avanzaba en dirección a donde él estaba, como si algo estuviera escarbando hacia arriba, tratando de salir. Martín se levantó de golpe, dispuesto a correr, pero una voz lo detuvo. No era la voz gutural que había escuchado antes. No. Era una voz humana. Familiar. Martín. Él giró de inmediato, con la linterna en alto. Y se le congeló la sangre. A pocos metros estaba Soria, el guardabosques desaparecido hacía 3 semanas. Su uniforme estaba rasgado, cubierto de barro seco, y su piel tenía un tono grisáceo, apagado. Pero lo más perturbador era su expresión, una mezcla entre alivio y terror absoluto. Soria, ¿qué te pasó? Preguntó Martín con la voz quebrada. El hombre levantó una mano temblorosa. No grites, no corras, escucha, dijo, con una voz que sonaba como si sus cuerdas vocales hubieran sido lijadas. ¿Qué es lo que está bajo la tierra? Susurró Martín. Soria parpadeó lentamente, como si le costara recordar. No está bajo la tierra, respondió. Luego señaló el suelo del claro.
Está en todas partes. La frase hizo que Martín sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Soria dio un paso hacia él, pero algo lo interrumpió. El suelo volvió a vibrar, con más fuerza esta vez. El guardabosques desaparecido retrocedió con un gesto desesperado. No te quiere a ti, dijo Soria. Te quiere porque te escuchó. Antes de que Martín pudiera responder, algo sucedió en el centro del claro. La tierra se hundió bruscamente, como si un peso colosal cayera desde abajo. Los árboles se inclinaron hacia la depresión recién formada, y un sonido salió desde la grieta, una mezcla de respiración, arrastre y un lamento profundo que no parecía pertenecer a ninguna criatura conocida. Martín retrocedió. Soria no. El guardabosques dio un paso hacia la grieta, con los ojos vacíos, resignados. Ya no puedo salir, murmuró, casi en un susurro infantil. Ya no soy yo, Martín. El suelo bajo sus pies se quebró. Martín extendió una mano por instinto, pero Soria ya estaba cayendo, tragado por la tierra viva. Su cuerpo desapareció en un segundo. Solo quedó un eco agónico, apagado por la profundidad. La grieta se cerró lentamente, como una boca satisfecha. Martín cayó de rodillas, temblando. No por la muerte de Soria, sino por lo que entendió en ese momento. La criatura no mataba. Absorbía. Convertía. Se mezclaba con la persona hasta que ya no podía distinguirse dónde terminaba el humano y comenzaba lo otro. Y entonces una voz surgió justo detrás de él. Muy cerca. Demasiado cerca. Martín, ahora ya sabes que soy. Martín giró con un grito, pero lo que vio fue imposible. Allí, frente a él, de pie, cubierto de tierra fresca. Era Martín. Otro Martín. Con la misma ropa. La misma cara. Los mismos ojos, excepto por algo oscuro, antiguo, que se movía detrás de ellos. Ven, dijo su doble con una sonrisa torcida. El bosque te quiere completo. El verdadero Martín sintió que su mundo se estrechaba, como si la realidad estuviera fracturándose. Y entendió que ya no estaba huyendo de una criatura. Estaba huyendo de sí mismo. El bosque parecía cerrarse alrededor de Martín, como si los árboles hubieran decidido inclinarse para escuchar mejor lo que estaba a punto de ocurrir. Frente a él, su doble permanecía inmóvil, con esa sonrisa ladeada que no pertenecía a ningún ser humano. Las manos del duplicado estaban cubiertas de tierra húmeda, como si acabara de nacer del mismo suelo que había devorado a Soria. Los ojos, esos ojos, no eran ojos. Había algo reptando dentro de ellos, como raíces moviéndose lentamente, buscando un camino hacia la superficie. Martín retrocedió un paso. La otra versión lo imitó, pero con un retraso extraño, un desfase inquietante, como si no entendiera bien cómo funcionaban los gestos humanos. Eso lo hacía más aterrador. Porque demostraba que aún estaba aprendiendo. No te acerques, dijo Martín, levantando una mano temblorosa. El otro Martín ladeó la cabeza, idéntico a como lo había hecho la primera criatura que vio al amanecer. No tienes que tener miedo, susurró. Tú no, eres yo. No todavía, respondió con voz suave, tranquila, demasiado tranquila. Pero el bosque quiere que lo sea. Martín dio un paso hacia atrás. El duplicado dio uno hacia adelante, pero esta vez no imitó el movimiento, lo anticipó. Como si ya supiera lo que él iba a hacer. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Martín. El otro sonrió, una sonrisa amplia, imposible, que recorrió demasiado espacio en su rostro. Ver si eres mejor de lo que pareces. Si eres digno de quedarte. Antes de que Martín pudiera reaccionar, el doble se movió con una rapidez inhumana, apareciendo a 1 metro de él, tendiéndole la mano. Una mano fría, húmeda. Casi vegetal. Martín giró y corrió. No tuvo opción. El instinto tomó el control. Pero mientras corría, escuchó pasos detrás. No eran los pasos torpes del duplicado. Eran los suyos. Sus propios pasos. Perfectamente sincronizados. No puedes huir de ti mismo, Martín,
canturreó la voz detrás de él, como un niño jugando a las escondidas. El bosque se volvía cada vez más oscuro, aunque el sol ya debía haber salido. Las sombras se movían sobre los troncos, como siluetas observando, murmurando entre ellas. Martín trató de orientarse, de encontrar el sendero principal, pero el bosque parecía cambiar, reacomodarse, cerrar caminos y abrir otros. Era como un laberinto vivo. Y entonces sucedió. En medio de la carrera, su pie se hundió en el suelo como si éste se hubiese vuelto blando de repente. Trató de zafarse, pero la tierra lo sujetó. Se estaba hundiendo. No, no, no. Tiró con fuerza, pero la tierra se cerraba cada vez más, con una densidad que recordaba a un músculo contrayéndose. El duplicado apareció al borde del hundimiento, mirando a Martín con una expresión casi decepcionada. No aprendes, murmuró. Siempre huyendo. Siempre mirando hacia otro lado. Martín sintió que algo lo tocó dentro del agujero, algo frío como raíces mojadas. Trató de contener un grito. ¿Qué quiere el bosque de mí? Gimió. El duplicado se agachó, inclinando la cabeza hacia él como si tratara de comprenderlo. Quiere tu miedo, susurró. Quiere tu historia. Quiere tu forma. Martín sintió como algo subterráneo subía por su pierna, arrastrándose bajo su piel, como una corriente helada tratando de meterse en su cuerpo. Gritó, forcejeando con desesperación. El duplicado extendió una mano hacia él. Dame la tuya y te saco de ahí. Te prometo que no dolerá mucho. Martín lo miró, jadeando, sudando, con el terror clavado en los huesos. Y por un instante, quiso agarrarle la mano. Por un instante, pensó en rendirse. Pero algo cambió. Un detalle mínimo. Una grieta imperceptible. Detrás del duplicado, la sombra proyectada por su cuerpo no coincidía con la luz del amanecer. Era más larga. Más delgada. Como si no perteneciera a ese cuerpo, sino a otra cosa escondida detrás de él. Y de repente lo entendió. Ese no era el duplicado. Era una marioneta. Un cuerpo vacío movido por algo que no quería mostrar su forma real. Con un grito que salió desde el fondo de su dolor, Martín levantó la mano libre y arrojó un puñado de tierra húmeda hacia la cara del duplicado. No para dañarlo, sino para ver qué reaccionaba. Y funcionó. El duplicado retrocedió violentamente, estremeciéndose, sacudiéndose como si la tierra lo quemara. Su rostro se deshizo por un segundo, mostrando debajo una textura oscura y palpitante, algo que no tenía forma humana. No. Rugió con voz deformada. Tú, no eres yo, susurró Martín. Aún, no, respondió la criatura, recuperando su apariencia humana. Pero lo seré. El suelo dejó de succionarlo de golpe, como si algo hubiera soltado su pierna desde abajo. Martín se liberó, se puso de pie tambaleando y corrió sin mirar atrás. El bosque entero pareció despertar con él. Algo grande se movía entre los troncos. Algo que ya no se ocultaba. Algo que había perdido la paciencia. Y mientras corría, la voz del duplicado resonó detrás, distorsionada, multiplicada, como si ya no fuera una sola criatura, sino muchas. Martín. Te estamos esperando. Martín corrió hasta que el aire le quemó los pulmones. Ya no sabía si era de día o de noche, la luz filtrada entre los árboles tenía un tono enfermizo, una mezcla imposible de amanecer oxidado y penumbra viva. Cada paso sobre la hojarasca sonaba demasiado fuerte, como si el bosque quisiera delatarlo. Las voces detrás de él se distorsionaban, repitiendo su nombre con diferentes tonos, algunas graves, otras agudas, otras, demasiado familiares. Voces de compañeros de guardia. Voces de visitantes extraviados. Voces que no deberían existir. Hasta que escuchó una que sí reconoció. La más devastadora de todas. Martín. Se detuvo en seco. Esa voz no era del bosque. Era la voz de su padre. Un temblor le recorrió la espalda. No, no puede ser. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca. Dijo, ¿dónde estás?
Martín miró entre los troncos, incapaz de respirar. Recordó de golpe el accidente, la llamada tardía, el entierro bajo lluvia. Su padre llevaba años muerto. El bosque estaba metiéndose en sus recuerdos. O peor, estaba tomando los recuerdos y dándoles forma. Un crujido sonó detrás de un árbol robusto, viejo como el propio terreno. Y entonces lo vio. Era la figura de su padre, o al menos algo que intentaba parecerlo, su silueta, su postura ligeramente encorvada, pero no su rostro. En lugar de piel, había una máscara incompleta formada por tierra compacta, raíces y trozos de hojas húmedas. Los rasgos eran borrosos, como si la criatura aún estuviera aprendiendo a imitarlo. Martín sintió que las piernas le fallaban. No, no eres él. La figura dio un paso hacia adelante. Las raíces que colgaban de su cuello se movieron, como gusanos buscando aire. Él, te buscaba, dijo la criatura con esa voz reconstruida. Tú nunca, escuchaste. La culpa lo apuñaló de golpe, con la misma intensidad de la última llamada perdida que él nunca devolvió. Pero no podía creerle. El bosque estaba usando su dolor contra él. Entonces la figura habló con un tono distinto. Más bajo. Más verdadero. El bosque quiere tu historia, hijo. Martín retrocedió un paso. Su padre nunca le dijo hijo así. Nunca con esa voz. Era una caricatura. Una mentira. ¿Por qué me persiguen? Preguntó Martín, sintiendo que la voz se le quebraba. ¿Qué quieren de mí realmente? La criatura inclinó la cabeza, imitando un gesto humano. Los que entran al bosque, dejan un eco. Un recuerdo. Un miedo. Nosotros lo tomamos, y crecemos. Martín tragó saliva. Algo dentro de él encajó. ¿Ustedes, se alimentan de nosotros? Nos alimentamos de lo que ocultan, respondió la figura, extendiendo una mano trémula. Tú tienes tanto silencio. Tanta culpa. Eres perfecto. Martín sintió cómo sus pensamientos se oscurecían, como su respiración se hacía pesada. La voz de su padre, o lo que fuese esa cosa, estaba desenterrando memorias profundas, abriendo heridas cerradas. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un sonido agudo cortó el aire. No era un gruñido. No era un lamento del bosque. Era un disparo. La criatura se desmoronó hacia atrás, su máscara orgánica rompiéndose como barro seco al recibir el impacto. Pedazos de tierra y raíces salieron volando. Martín se quedó paralizado. Y desde el sendero a su izquierda, emergió una mujer con uniforme de guardabosques, respirando con fuerza, apuntando su arma hacia el suelo. «Muévete», gritó. ¿Quién eres?», balbuceó él. Guardabosques Morales. Te estuve buscando toda la noche. ¿Cómo encontraste este lugar? No fui yo, respondió, tensando la mandíbula. Fue el bosque. Me dejó llegar, como si quisiera que te encontrara. Martín sintió un frío nuevo, distinto. El bosque no estaba actuando al azar. Estaba guiándolo. Guiándolos a ambos. Morales lo tomó del brazo. Escucha bien, dijo, sin perder de vista los árboles. Tienes que venir conmigo. No eres la primera persona que este lugar copia. Pero sí eres la primera a la que conserva. Martín frunció el ceño. ¿Qué significa eso? La guardabosques bajó la voz, como si no quisiera que los árboles escucharan. Significa que tú no estás siendo reemplazado. Estás siendo elegido. Antes de que pudiera preguntar más, un ruido surgió detrás de ellos. Un susurro múltiple. Una frase repetida por muchas voces al mismo tiempo. Martín trae a Anlo. Y entre los troncos, decenas de siluetas comenzaron a formarse. Algunas de hombres. Otras de mujeres. Otras, de nadie. Pero todas compartían una misma cara incompleta. La de él. Morales lo empujó hacia el sendero. Corre. Ahora. Pero mientras corrían, Martín comprendió algo terrible.
No huían de las criaturas. No huían del bosque. Huían de algo que estaba creciendo dentro de él. Algo que ya respiraba bajo su piel. Algo que él no había sentido antes. Pero que el bosque sí. El viento corría entre los árboles como si arrastrara murmullos antiguos. Mateo avanzó por el sendero con la linterna temblando en su mano. No sabía si era por el frío, o por el miedo que se le estaba pegando a los huesos como una humedad oscura. A cada paso, el bosque parecía cerrarse más. El follaje ocultaba el cielo, y en la oscuridad, la respiración de Mateo sonaba demasiado fuerte, demasiado humana para un lugar que ya no parecía pertenecerle. Cuando llegó a la zona donde la radio había captado aquel susurro, ese no vengas repetido con una voz que no era humana ni animal, encontró las huellas. Eran pasos, pero no de una persona. Las marcas eran profundas, anchas, como si algo caminara arrastrando peso o cadenas. Mateo se agachó. El suelo estaba caliente. Caliente, a pesar del clima gélido. Un crujido retumbó detrás de él. La linterna iluminó los troncos partidos de dos árboles. No parecían caídos por tormenta, sino arrancados. Del interior de uno de ellos brotaba una sustancia negra, viscosa, como savia muerta. Mateo retrocedió. La sustancia comenzó a gotear, y al tocar el suelo produjo un siseo, como si quemara la tierra. ¿Qué demonios? Otro crujido. Esta vez, más cercano. Mateo levantó la radio. Base, aquí Mateo. Necesito refuerzos en el sector norte. Hay algo extraño, muy extraño. Contesten. Solo estática. El bosque respiraba. Mateo podía sentirlo. Las ramas se movían aunque no había viento, como si trataran de alcanzarlo. El guardabosque apretó los dientes y sacó su machete. No serviría de mucho, pero lo hacía sentir menos vulnerable. Caminó unos metros más y encontró algo que lo detuvo. Un abrigo tirado en el suelo. El abrigo del guardabosque desaparecido. Tenía rasguños largos, profundos. Y encima, una marca que heló la sangre de Mateo, un símbolo tallado, como si algo hubiera quemado un círculo con 3 líneas cruzadas. No puede ser, susurró. Entonces lo escuchó. Un grito. No un grito humano, sino una mezcla de lamento, agonía y rabia. Lo suficientemente humano para doler. Lo suficientemente monstruoso para provocar náuseas. Venía desde lo profundo del bosque. Mateo corrió, guiado solo por la urgencia de saber si su compañero seguía vivo. Las ramas le golpeaban el rostro, pero ya no sentía el dolor. Solo escuchaba el grito repetirse, rompiéndose en ecos entre los árboles. Hasta que llegó al claro. Y ahí, lo vio. El guardabosque desaparecido estaba de pie, con la mirada perdida, temblando como si algo lo sostuviera por dentro. Detrás de él, una sombra alta, delgada, casi translúcida, se movía como humo sólido. No tenía forma definida, pero sí ojos. Ojos que brillaban como brasas. La sombra le rozó la espalda al hombre, y el guardabosque gritó de nuevo. Pero esta vez Mateo notó algo. No pedía ayuda. Pedía que lo mataran. Mateo. Logró pronunciar, con la voz rota. No, te acerques, es el bosque, no es una criatura, es el bosque. La sombra giró lentamente, como si por fin se diera cuenta de la presencia de Mateo. El aire alrededor se volvió pesado, espeso, lleno de un olor a tierra podrida y madera vieja. Mateo quiso correr, pero el suelo se abrió bajo sus pies. Las raíces comenzaron a moverse, serpenteando, envolviéndole los tobillos. Y entonces ocurrió el giro que Mateo jamás habría imaginado. El guardabosque poseído levantó la cabeza, lo miró fijamente y dijo, con voz doble, la suya y otra más antigua. Tú no viniste por accidente. El bosque te llamó. Te ha elegido. Mateo sintió el frío recorrerle la columna. El bosque no quería matarlo. Quería algo peor. Mateo intentó zafarse, pero las raíces lo sujetaban como manos vivas. El bosque entero parecía observarlo, atento, expectante.
La sombra detrás del guardabosque desaparecido dio un paso hacia él, aunque no tenía pies. Era como una columna de oscuridad que se expandía con cada movimiento. ¿Qué es lo que quieren de mí?, logró decir Mateo mientras las raíces se apretaban. El guardabosque poseído sonrió. La piel de su rostro se estiró de una forma antinatural, como si una fuerza detrás de él tirara de cada músculo. El bosque está muriendo, dijo con voz doble, vibrante. Los humanos lo han herido durante generaciones. Y ahora, él ha despertado para defenderse. La sombra alzó un brazo hecho de humo y ramas secas. Mateo sintió el peso de algo invisible presionándole el pecho, robándole el aire. ¿Y qué tengo que ver yo con esto? Solo soy un guardabosque, exclamó. El hombre poseído levantó la mano temblorosa y señaló a Mateo con un gesto lento, casi reverencial. Tú siempre escuchaste al bosque. A diferencia de los demás, tú lo respetabas. ¿Y eso, me condena? No. Te convierte en anfitrión. La palabra retumbó como un trueno. La sombra avanzó y Mateo sintió una corriente helada recorrerle la columna. Los árboles comenzaron a inclinarse hacia él, como si se doblaran frente a un altar. La radio colgando de su cinturón emitió un pitido agudo, luego un murmullo distorsionado. Mateo, no aceptes. La voz era la suya propia. Mateo forcejeó con todas sus fuerzas. Logró liberar un brazo y alcanzó su linterna, que seguía encendida. Recordó algo que su mentor guardabosque le había dicho una vez. La oscuridad se alimenta de lo que no ves. Oblígala a mostrarse, y la debilitarás. Con un rugido, Mateo levantó la linterna y la apuntó directamente a la sombra. La criatura chilló. No un sonido humano, un crujido de cientos de ramas quebrándose a la vez, mezclado con un silbido profundo. Su cuerpo tembló como humo en tormenta. El guardabosque poseído se desplomó de rodillas, gimiendo. Las raíces aflojaron. Solo un poco, pero fue suficiente. Mateo aprovechó ese instante. Sacó el pequeño frasco de alcohol que siempre llevaba para emergencias, lo arrojó sobre la sombra y prendió un fósforo. La llama tomó fuerza en segundos. La sombra se retorció, el bosque entero pareció estremecerse. Las hojas vibraron, los troncos crujieron como si un ser gigante gritara desde dentro de ellos. Y entonces, silencio. La sombra se deshizo en cenizas negras que se dispersaron en el aire como polvo antiguo. Las raíces soltaron a Mateo. El guardabosque poseído cayó al suelo, jadeando. Tenía los ojos en blanco, pero respiraba. ¿Está terminando?, susurró. El hombre abrió lentamente los ojos. Ya eran los de un humano, cansados y llenos de dolor. No, dijo apenas audible. Cuando quemaste esa cosa, solo destruiste un mensajero. No al bosque. Mateo sintió un escalofrío tan profundo que casi lo derribó. El suelo volvió a temblar. Las raíces retrocedieron, pero no por miedo. Se estaban retirando para mostrar algo. Una grieta enorme se abrió frente a ellos. Dentro, en la oscuridad, algo palpitaba. Como un corazón hecho de madera, tierra y raíces vivas. Latía. Boom, boom, boom. Cada latido hacía vibrar los árboles. El bosque no estaba poseído. El bosque estaba vivo. Y estaba despertando del todo. Mateo levantó la cabeza. Tenía dos opciones. Huir y dejar que el bosque creciera hasta tragarse todo a su paso. O entrar a la grieta y enfrentarse al corazón mismo de la criatura. Respiró hondo. Tomó su machete. Y dio un paso hacia la oscuridad. La radio emitió un último mensaje, indescifrable. La grieta se cerró detrás de él. Y nadie volvió a ver a Mateo. Pero desde aquella noche, en el bosque se escucha un nuevo susurro entre los árboles. Una voz humana. Una que no avisa, sino que vigila. Un nuevo guardián. Un nuevo guardabosque. El bosque ya tiene a su anfitrión.